Génesis 8, versículo 15. Tenemos de corrido hasta el versículo 17 del capítulo 9. Entonces, comienzo con el primero de los versículos y nos vamos siguiendo hasta encontrarnos en el último de ellos para leerlo juntos. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he dicho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros están sobre todo animal de la tierra Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y yo lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo que me dio Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Vamos a entonar el himno 44, libro santo por Dios inspirado, por Plutarco Arellano, de la segunda parte, Sagradas Escrituras, inclusa del discurso. Ignorancia y temor, tú nos amas de bellas mansiones.
para escuchar el mensaje de este día, la visión transformadora del discípulo en las estructuras de la sociedad. Pueden tomar sus lugares, por favor. Y vamos a volver donde nos habíamos quedado, si recuerdan, Mateo 28. Y vamos a darle lectura en el último capítulo, también los últimos versículos. Ya tenemos Mateo 28. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a leer del versículo 16 al versículo 20. Juntos, es un pasaje muy corto. Dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más estamos en este lugar que tú has consagrado para que tu poderoso evangelio desde este sitio sea proclamado. Tú nos has traído a través de la convocatoria de tu Espíritu Santo, su operación que ha hecho en nuestros corazones, para que solícitos en la comunión de los santos, no solamente, Señor, te rindamos culto de adoración, sino que además estemos prestos para escuchar como siervos tuyos, esperando que tú hables para que estos tus siervos escuchen y vivan conforme a tu voluntad. Te rogamos, Señor, que al ser expuesta tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, llegue a nuestros corazones y transforme nuestras vidas para que podamos ver y entender el sentido y el propósito de nuestras vidas, el sentido y el propósito de nuestro oficio, Señor, y que podamos fielmente cumplir, Señor, con aquel mandato que tú has dado a tu iglesia y a cada uno de los que la integran. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En las últimas secciones, y antes de que hiciéramos el paréntesis sobre el Adviento y las fiestas que vinieron, veníamos hablando sobre este pasaje, si lo recuerdan. Y en este pasaje nos queda claro, y con otros que en su momento veremos, que está bien especificada la tarea de la iglesia. El triple oficio de la tarea, de la iglesia, como vemos, es, primero que nada, la adoración, el culto. Solo a la iglesia le ha sido dado la tarea de organizar el culto. Ninguna otra institución lo puede hacer. Como siempre, a veces, ¿por qué no decirlo, hermanos? Hasta me da pena, dirán, bueno, pues ¿por qué? ¿Usted nomás le gusta obviar y obviar? No, hermanos, es que sí los hay. Quienes pierden la brújula. Tenemos noticias, se dice, no lo sé qué tan cierto era, que el general Ríos Montt, una vez presidente de Guatemala, que era evangélico, y que intentó establecer cultos en el palacio. Bueno, se oye ahora que el presidente de Estados Unidos tiene cultos con sus asesores evangélicos. No, hermano, los pastores no son asesores políticos. Bueno, pero para que vean, entonces debemos establecer bien claro cuáles son nuestras misiones. Obvio, el Señor nos manda que oremos por nuestros mandatarios. Eso sí, eso lo tenemos que hacer. La segunda tarea que tenemos aquí es evangelizar. Es tarea de la iglesia y no de individuos
¿sí? Como el llanero solititito, de individuos particulares, personales, que se dicen evangelistas. Bueno, sí, son muy listos. Que tienen incluso agencias e instituciones especializadas de evangelismo. Esa es tarea de la iglesia, ¿sí? No de individuos en particular. Y en el versículo 20, que es en lo que estábamos haciendo énfasis, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra, enseñándoles, nos lleva al punto de entender que una de las tareas de la iglesia es enseñarle a esos discípulos a vivir la vida cristiana. Pero un momento, porque en esto es en lo que hemos venido ponderando. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos muchas veces solamente como fines moralistas o fines cúlticos. Enseñándoles a que se porten bien, que no digan mentiras, enseñándoles a que, etcétera, etcétera, a que nunca falten al culto, y etcétera. Y esa es la aplicación que socorridamente damos. No quiero decir que estas cosas no sean necesarias, y además que sí son exigencias de una vida eclesiástica, por supuesto. Pero la vida cristiana no se enciende, no se vive, no arde y no se consume solamente en el ambiente cúltico. Porque somos seres de la creación y estamos dentro de la creación. Entonces, enseñarles a vivir la vida cristiana implica cómo debo de ser un abogado cristiano. No dos cosas, cristiano y abogado. Cristiano aquí y abogado allá. Somos cristianos de tiempo completo, como los soldados. 25 horas de las 24 que tiene el día. Entonces, eso debe entenderse y detenerse muy claro. Vamos a ver unos dos ejemplos. Tenemos Efesios capítulo 6, versículos 4. Si estamos enseñándoles a la iglesia cómo deben de vivir la vida cristiana, entonces les decimos a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y no tengas que ir al mercado de Sonora a hacerte una limpia. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es nuestra tarea entonces. Pero es entonces nuestra tarea enseñarle a los padres cómo deben de ser padres. Y entonces desde este púlpito, perdonen la expresión, tronamos y decimos: padres, no provoquéis a ira a vuestros ojos. Digo a vuestros hijos. Bueno, también a vuestros ojos. A vuestros hijos, no los provoquéis a ira. Bueno, pero también explicamos, ¿sí? No quiere decir que no toquemos a nuestros hijos ni con el pétalo de una rosa, ¿sí? Pero tampoco que les demos con la rosa, con la varita de la rosa que trae y con todo y espinas, ¿no? Aquí habla de los padres maltratadores, a eso se refiere, ¿sí? No a que nunca le digas ni mi alma a mi hijo, ¿sí? Hay que corregirlo ahí. Y sigue diciendo: sino criadlos en disciplina. Y tenemos que explicar a los papás que disciplina no significa esto. Si disciplina en primer orden significa enseñarles a nuestros. Eso significa disciplina aquí, enseñanza. Entonces esa es nuestra tarea y eso es lo que tenemos que decirle a los padres. Y amonestación en el Señor. Bueno, acabamos de leer los 10 mandamientos. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. ¿Que no me alcanzó? Bueno, quién sabe, a lo mejor tu problema es de administración de tiempo. Pero dice, ¿el domingo de quién es? Del Señor. Entonces, estrictamente, todo eso lo tenemos que enseñar. Un ejemplo más. Primera de Timoteo 4:13, y si alguien lo puede encontrar y nos lo lee. Primera de Timoteo 4:13.
enseñanza. Gracias. Entonces, esta es otra, continuamente. Miren, nuestros hijos, bien conducidos, toda su vida se la pasan estudiando la palabra de Dios. No como en algunos lugares, ¿sí? Nada más mientras van a hacer la primera comunión. Y después de eso, nada. O algunos otros, ¿por qué no hablar también de nosotros? Nada más hacen su catecumenado y jamás vuelven a tocar un libro. Entonces no es por allí el asunto. Así es constante. Entonces nuestros parvulitos terminan su currículum que tienen establecido, pasan a los primarios, tienen un currículum, pasan a los... ¿Qué siguen, hermanos? Yo me quedé con los intermedios. ¿Qué sigue después de primaria? ¿Perdón? Principiantes. Tienen su propio maestro, tienen sus propias maestras. Los jóvenes tienen su propio currículo. Es decir, es una constante enseñanza. De aquí dejamos de aprender hasta que salimos con los pies por delante. Entonces, esa es una tarea. Y por último, un ejemplo más. En Tito, ¿sí? Tito, que recomienda, dice, enséñale a los nuestros que trabajen para los casos de necesidad. Hasta cierto punto, salvo las contingencias que pueden darse. No, nosotros no tenemos por qué andar pidiendo prestado. No tenemos por qué andar poniendo ahí estirando la mano para que nos den limosna. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, si la Escritura dice el que no trabaja, entonces hay que enseñarles a nuestros hijos a trabajar desde chiquitos. Tiende tu cama. Si no, pregúntenle allí a Nathan, ¿sí? ¿Quién tiende la cama? Bueno, después le tiene que dar su alisadita a la mamá, pero él la tiende, ¿verdad, Nathan? ¿Ya ven? Ejemplos. Entonces, es la totalidad de la vida. Ahora bien, el tema dice la visión transformadora del discípulo en las estructuras de la sociedad. ¿Qué tenemos? Hablamos que la iglesia tiene que hacer discípulos. Y eso ya lo hemos expuesto. Ahora es, ¿qué tiene que hacer el discípulo? Dijimos, ¿qué tiene que hacer la iglesia, ¿sí?, en la sociedad? Incluso pusimos algunos ejemplos de cómo algunas otras iglesias ¿cómo se dice? Se sumergen en la sociedad. Pero ¿a dónde limitan sus acciones? Dispensarios médicos, campañas médicas y hasta ahí. Pero no hay una transformación de la ingeniería, una transformación de la economía, una transformación de la sociología. Eso no lo vemos. Porque reducimos a la dimensión moralista y a la dimensión cúltica los mandamientos. Es la totalidad de la vida. Con un poquito más de atención sobre la Escritura, nos debería de quedar claro que su mensaje es integral y que toca tanto las estructuras sociales de la vida del hombre como al hombre mismo en su individualidad. Tenemos que cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que respetar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, ¿sí?, las estructuras sociales que nos ha sido dado para gobernar y dirigir el mundo de Dios. El primer mandamiento, decimos y le ponemos, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, no, ese ya lo dijo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Ya se me olvidó, hermanos. Yo soy Jehová, tu Dios, etc. Muchas gracias, hermanos, por recordarme. ¿Qué haría yo sin ustedes? ¿Sí? Entonces, sí, ese es un mandamiento. Pero el primer mandamiento lo encontramos en Génesis. En Génesis 1:28, fructificad, multiplicados, henchid la tierra, gobernar el mundo. Nosotros, ¿lo estamos haciendo? ¿Quiénes nos gobiernan? Entonces, vean,
2:15. Y puso Jehová Dios al hombre en el huerto de Adán. ¿Para qué en el huerto? No, pero Jehová Dios en el huerto a Adán llega. ¿Para qué? Para que lo cultivasen, para que lo cuidaran. ¿Sí? Entonces vean ustedes la tremenda responsabilidad que tenemos. Ciertamente entró el pecado, pero esta comisión no se abolió, siguió en pie. En la lectura, la lectio divina que hicimos, Génesis 9, si me acompañas, y vamos otra vez ahí a Génesis 9, vean el paralelo del primer versículo de capítulo 9, cuando el Señor se dirige entonces a Noé. Bendijo Dios a Noé, bendijo Dios a Adán y Eva, vean el paralelo, ¿sí? Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Vean el paralelo con Génesis 1:28, fructificaos y multiplicaos. Es el mismo mandamiento. Y si nos concentramos en el versículo 7, otra vez está. Y vosotros fructificad y multiplicaos, procread. Híjoles, se me empañaron los lentes. Poquititamente. No, se me hace que no leyó bien, hermano. ¿No dice poquititamente? No, pero nos dice la 1 que la familia pequeña vive mejor. Vean, hermanos, cómo entonces somos entonces jalados a esto. Bueno, también recuerden que somos seres humanos, no conejos. ¿Sí? Entonces, más vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Los cristianos nos debemos de multiplicar, pero al contrario nos estamos restando. ¿Dónde están nuestros hijos? Allá hay resta, ¿sí? ¿Cuántos eran cuando iban hace algunos años a la iglesia? 4 o 5. ¿Cuántos son ahora? 1, 2. Entonces, en lugar de multiplicar, nos estamos, ¿qué? Restando. Entonces, vean todas estas cosas que están ahí y que debemos de tomar muy, muy en cuenta. Esta comisión, para gobernar y cultivar la tierra, sigue siendo la palabra de Dios para el hombre, y especialmente para el hombre que ha sido regenerado en Cristo. Solo en Cristo se puede cumplir con esta comisión. Ahí está el otro punto. Solo en Cristo usted puede cumplir con su oficio. Si usted ejerce su oficio sin Cristo, es un usurpador. Vean eso, esto suena fuerte, ¿no? Esto suena muy fuerte, pero es la palabra de Dios y nosotros lo tenemos que decir. Solo en Cristo se puede cumplir con esta comisión. El hombre en pecado ha perdido su dominio y al cultivar la tierra, en lugar de desarrollarla, la destruye. ¿Sí? Bueno, cuando yo era estudiante, ya hace algunos, no tanto como luego dice el hermano, cuando todavía la mujer dormida estaba despierta, pero a lo mejor un poquito más para acá. Estaba como el boom, el microondas, que apenas estaba anunciando que estaba, estoy hablando de hace 30 años, hermano. Hoy ya nos están asustando, no pongas tu café en el microondas, no pongas, híjole, si quién sabe cuánto. Después, más tarde, empezamos a ver los efectos colaterales, etc. En fin, en nuestro afán de desarrollo, lo que hacemos es que, entonces, destruir. Isaías 24:5, que muchas veces lo hemos leído, ¿recuerdan? Bueno, alguien que nos ayude y lo lea. Isaías 24:5, por favor. Y la tierra se contaminó por los moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La tierra se contaminó. ¿Quién? Nosotros. ¿Sí? Nosotros. Porque traspasaron las leyes. No supimos guardar el orden cosmonómico.
cosmos mundo, nomos ley. El mundo se rige por un orden de leyes establecidas por Dios. No es autónomo. Y nosotros somos expertos en romper esas leyes, en quebrantar esas leyes. Quebrantaron mi pacto sempiterno. Si comparamos con Romanos 8:22, igual, si alguien nos ayuda, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra está gritando, le duele, gime de todo el maltrato que nosotros los humanos le estamos dando. Campesinos en nombre del hambre, talando árboles. No, pero no solo los campesinos, los empresarios, para poner hoteles, etcétera, talan ahí, y aquí va a ser un gran complejo. No, y vamos a dar trabajo a fulano y a sutano, y vamos a crear tantos y miles de empleos, y etcétera, y etcétera. Si la tierra está en malas condiciones, es por el hombre, no porque Dios haya fallado con sus leyes. Tenemos ahorita el boom de moda, las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico no son el problema. ¿Sí? Que usted no recicla, que tira las bolsas, que avienta ¿cómo se llaman? Del PET le llaman, no sé. Son tantos términos, hermanos, que pues uno ya no sé, uno era botella y punto, ¿verdad? Etcétera. Entonces vean, ese es el verdadero problema, que no sabemos usar lo que Dios nos ha puesto en las manos para nuestro bienestar. Eso sí, solo por la gracia de Dios, Él mantiene al hombre y a la creación sin la destrucción total. Si por nosotros fuera, ya hubiera perecido. Pero Él, en su misericordia, porque hizo promesa a nuestros abuelos espirituales, y esta es señal de mi pacto: no volveré a destruir la tierra, y cada que veas el arco iris, no lo señales porque te va a salir un mezquino. Pues, hermanos, vean la burrignorancia que se exhibe luego. Luego entonces, el discipulado del creyente en Jesucristo debe comprender tanto el cultivo de las vidas internas personales, una vida de oración, una vida de la palabra de Dios, una vida de la comunión acústica, etcétera, como el ejercicio del mandato cultural. Ahí debemos mandar a la iglesia, ahí debemos mandar a nuestros hijos. Para eso debemos instruir a nuestros hijos. Esas son las instrucciones que le debemos dar a nuestros hijos. Pero existe el otro extremo: satanizar a la sociedad. Las estructuras de la sociedad no son demonios que hay que evitar y abandonarlos. Ejemplo, los menonitas, que se van por allá y etcétera. No pueden ver televisión, no pueden ver no sé cuántas cosas, y creen que son más santos, alejándose del mundo, cuando el Señor nos mandó a transformar ese mundo. Y eso es lo que se nos ha olvidado. Y los pastores, que no cantamos mal las rancheras, ¿sí? Lo que queremos es tenerlos aquí, culto el lunes, culto el martes, culto el miércoles. ¿Cuándo entonces van a trabajar en el surco del reino? Y creemos que es más santa esa iglesia porque tiene servicio en la mañana, tiene servicio en la tarde, tiene servicio en la noche. Una iglesia, unas viejejitas, de una vez lo digo, fueron ante el consistorio. No podemos venir a orar al templo porque está ocupada con la escuela de los niños. Sí, porque comenzaron allá en Xochimilco, una escuela cristiana, no tenían edificio, ¿sí?
Y entonces, pues les pidieron prestados los salones entre semana, que no hay servicio. Y el consistorio se los prestó y ahí tenían... No, les dieron tantas horas, no, bueno, semanitas y van para afuera. Entonces vean, es la visión tan corta que tenemos del mandato cultural, ¿sí? Pensar en ellas de esta manera sería negar la enseñanza bíblica sobre la creación. El hombre no puede crear nada. El hombre solo puede cultivar en obediencia o en respuesta desobediente, rebelde y contumaz a la palabra de Dios. Pero de que trabaja, trabaja. Así es con toda la sociedad humana. En su estructura básica, la sociedad no es un invento del hombre. La sociedad es una apertura de Dios bajo la actividad cultural del hombre. El matrimonio no lo inventó el Estado. Lo que tiene que dictar son leyes jurídicas que protejan a los ciudadanos. Pero no puede emitir una ley de quién sí se va a casar y quién no se va a casar. Hay principios. Y esos son los que debe de dar. Yo entiendo, creo que no se ha dado aquí en México y espero que no se dé, pero algunos europeos, en los pueblos europeos, pastores han sido encarcelados por negarse, ¿sí?, a oficiar matrimonios que llaman gays. Bueno, si no obedecen a Dios en su palabra, pues ¿qué caso tiene que vayan entonces a la iglesia a exigir que los casen? Si son unos desobedientes, ¿no? Entonces, la sociedad humana es, hermanos, una creación de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, no se refiere solo al matrimonio. Le haré una ayuda, etcétera, y etcétera. Bueno, ¿cuál es entonces el problema? Debido a su desobediencia, el hombre ha corrompido y continúa corrompiendo las estructuras de la sociedad. Es el hombre, no Dios. Dios no se ha equivocado en sus mandamientos. Pero a pesar de vivir en medio de una sociedad corrupta, el creyente no tiene mandamiento de abandonar la sociedad, que es una estructura creada por Dios. Por el contrario, su discipulado requiere que tenga lugar en el mundo, que con una visión transformadora rescate lo que se ha perdido, con una visión transformadora restaure lo que se ha corrompido, y con esa misma visión transformadora redirija las estructuras de la sociedad, es decir, construyendo y desarrollando la cultura humana en una respuesta obediente a la palabra de Dios. No quiero minimizar, hermanos, ni hacer escarnio de los hermanos cristianos que han logrado premios, reconocimientos a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel universal, sí. Medallas de oro porque hicieron esto y lo perfecto. Pero ¿bajo el yugo de quién? Por eso los premian, porque han hecho perfectamente las cosas como ellos las hacen. Pero si las hacen como Dios manda, a ver si les siguen dando medallas. ¿Sí? Ahí está entonces el punto. La doctrina bíblica de la obediencia no conoce una huida del mundo de Dios. Este nuevo mundo es la tarea sagrada que se nos da en términos de esta comisión. El hombre es un constructor del mundo y con él lleva adelante la intención de Dios
para con este mundo. Es decir, como lo describe Isaías, no será la tierra un páramo salvaje y desierto, sino un mundo habitable. Isaías 45, 18. ¿Para qué es la tierra? Para habitarla, para vivirla. No, pero ya estamos pensando en irnos allá, estar en las nubecitas con nuestro queso Filadelfia y nuestra arpita. Ese es nuestro sueño dorado. Isaías 45, 18, ¿alguien lo puede ver, por favor? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Para que fuese habitada. Pero no, lo que hace el hombre, que es huir, escaparse. Es pues tarea del hombre redimido, usted y yo, transformar el mundo de una naturaleza bruta en una relación con la vida del hombre después de la redención. Volvemos a las Escrituras. Romanos 8, 19. ¿Alguien lo lee? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ya lo oyeron? Perdón, pero yo así soy directo. ¿Lo estás oyendo, Pablo? ¿Lo estás oyendo, Beto? La creación anhela la manifestación de Pablo, la manifestación de Beto, la manifestación del otro Beto, la manifestación de todos, ¿qué? De los hijos de Dios. Yo me imagino si tuviera palabras la creación, el mundo, ¡ay, qué bueno que ya se convirtió este perverso, porque ahora me va a cuidar! No, tranquilitos. Tranquilinos, y no, miren, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora avancemos unos versículos. Porque también, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud bajo la cual la tienen estos cainitas. Esa es nuestra tarea, liberar a la creación de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ya vieron entonces cuál es nuestra tarea? Nuestros oficios no son para ganar dinero, aunque gracias a Dios y por su misericordia ganaremos dinero si somos buenos profesionistas. Pero nuestros oficios son para traer redención a la creación, sanidad a la creación, sanidad a las estructuras de la sociedad. Esa es la fuerza. Y esta es la frase: la visión transformadora del discípulo en las estructuras de la sociedad. La comisión dada en Mateo 28, a la luz de la comisión de Génesis, nos deja en claro que la palabra de salvación es una palabra que concierne a la sociedad humana y a la actividad cultural, así como al hombre en su individualidad. La orden en Mateo 28 no es salvar almas, sino hacer discípulos. El discipulado nos enseña que debemos nacer de nuevo, que somos restaurados a nuestro oficio original y que debemos ser enseñados a vivir la vida cristiana desarrollando el mundo de Dios. Ese es ser discípulo. Esos son los discípulos que debemos de entrenar. Es un tema constante de los profetas, que la vida del pueblo es un todo, de modo que la apostasía en las relaciones sociales convierte a la vida entera en una fétida corrupción. Las fiestas religiosas más solemnes, las alabanzas más pietistas y las oraciones más consagradas, aunque en sí no son defectuosas,
sí son abominables a Dios debido a su indiferencia en los asuntos de la justicia social. Isaías 1:11 dice: estoy hasta el copete. Bueno, lo del copete es mío, ¿sí? De sus cultos. Estoy hasta acá de sus alabanzas. No, vean ustedes Isaías capítulo 1 y leamos el primer versículo. Quien lo encuentre, Isaías. Visión de Isaías. Ajá, sí, Isaías 1:11, perdón, no, Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Hastiado estoy de cultos, mañaneros, tardeceros, vespertinos y nocturnos. No que no debamos de tener cultos, por supuesto que sí, hermano. No me quiero ir tampoco hasta el otro extremo. Pero vean, ¿sí? Lo que ahora, en este mismo pasaje, pero vayamos a los versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Un segundito ahí. Quítense la iniquidad de vuestras obras, ¿sí? Tú que cobras de más, tú empleado que le robas a tu patrón, tú patrón que le robas a tu empleado, etcétera, etcétera. Asqueado estoy de eso, dice el Señor. Adelante. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio. Otra vez. Al agraviado, perdón. Ajá. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Ven? Todas las dimensiones a que nos lleva esto. Dios vendrá en juicio sobre su pueblo, no solo por pecados morales como el adulterio y el perjurio, sino también por los pecados sociales como la opresión del asalariado y la opresión hacia el extranjero. Malaquías 3:5, si alguien lo puede leer. Malaquías 3:5. ¿Alguien lo puede Y leer? vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Está anunciado, hay una advertencia: vendré con vosotros para juicio. Santiago, de manera similar, habla del pecado de no hacer justicia salarial y declara: la religión pura y sin mancha a la vista de Dios Padre es ir en ayuda de los huérfanos y viudas cuando son oprimidos. Pero dicen que visitar, ¿cómo dice? Literalmente, visitar al huérfano y a las viudas. No, espérate. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo interpretas todo eso? Ese es el verdadero punto, entonces, a donde debemos de ir. Pablo nos muestra que el discipulado también tiene una dimensión política, cuando nos dice que el Estado es el siervo de Dios. No sé si alguno de los que militan en partidos tendrían el valor de decirle a nuestros políticos: tú eres un siervo de Dios. No, pues les brincarían luego. No, somos laicos del Estado. ¿Qué laicos? Ni qué ojo de hacha. De laicos no tienen nada. Romanos 13, del 1 al 6, está dando indicaciones sobre la dirección política, hermanos. Allá hay una estructura social. Allá hay una estructura donde debe haber una visión transformadora por los que han sido redimidos en la sangre de Cristo. ¿Alguien puede leer esos versículos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten
acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Gracias. No, hermanos, hiciéramos aquí una explicación de palabra por palabra y renglón por renglón. Aquí hay principios, hermanos, jurídicos, principios políticos, a los cuales tienen que atender nuestros hermanos redimidos en esa área. Esa es su tarea. Con una visión transformadora, reestructurar estas estructuras sociales. Pedro también dice que el Estado está sujeto a Cristo como Señor. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Están sujetos. Entonces, no es totalmente autónomo, ¿sí? Autónomo del ejercicio cultico, por supuesto. ¿Sí? Entonces, nuestros estadistas no necesitan pastores como consejeros. Necesitan políticos con visión. Políticos que de veras entiendan, que tengan esta visión. Eso es lo que necesitan. Hermanos, pero miren, bueno, que también pero sí, de una iglesia cercana de por aquí, nuestra, en una reunión congregacional, como acostumbramos en cada año, no sé a quiénes se les ocurrió nombrar asesores para el pastor. O sea, aparte del consistorio, nombraron un grupo que serían consejeros del pastor. ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Quiénes son los consejeros del pastor? Sí, empezamos por ahí, eso ya lo damos. Consistorio, hermanos. Ahí están. Eso significa concilio. ¿Sí? Entonces, ese es el punto que debemos de entender. Nuestro papel es precisamente transformar esas estructuras de la sociedad. Estas, hermanos, solo son algunas muestras aleatorias de un tema que está incrustado en la estructura misma de las Escrituras. El mensaje integral de la salvación requiere una respuesta social obediente, así como una respuesta personal a la palabra de Dios. No pensemos que nuestra respuesta social es una tarea inferior, de segundo orden, porque se trata de cuestiones terrenales. Son mejores las cuestiones espirituales. Este tipo de separación de lo terrenal y de lo eterno es extraño al Evangelio. Es más bien el pecado el que hace esa separación entre lo temporal y lo celestial, lo terrenal y lo eterno, la creación y el creador. Dios en Cristo no rechaza la creación terrenal temporal, porque Él la hizo, Él la mantiene, Él la cuida y Él la gobierna, sino que su tarea es reconciliar la totalidad de esta creación con Él mismo. En 2 de Corintios 5:19 decimos, o leemos mejor dicho lo que Pablo dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a Pepito. Cuando uno va al idioma original, dice cosmón, mundo, al árbol, al río, ¿sí? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces,
tú campesino, tú panadero, tienes que reconciliar esas estructuras ahora corrompidas por el trabajo de manos corrompidas. Y qué vergüenza que con todo y su corrupción y con todo y su ignorancia, mejor ellos están trabajando que nosotros. Porque nosotros estamos trabajando pero por el pan que perece. Si trabajamos es solamente porque nos interesa comer. Claro, los dolores de barriga son duros, ¿verdad? Si no, a lo mejor ni eso. Estaríamos aquí de rodillas orando y orando y orando y etcétera y etcétera. Colosenses 1:20 también nos trae a colación. Dice, y por medio de él, se refiere a Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, en Cristo se termina la separación de lo temporal y de lo eterno. Aunque todavía debemos distinguir lo temporal de lo eterno, ya no podemos hablar de lo temporal como una oposición a lo eterno. Las Escrituras no dan lugar para pensar en posponer esta tarea para el futuro. Allá, dentro de 100 años, o cuando venga Cristo. No, en esta temporalidad, es cierto, toda nuestra actividad, todos nuestros esfuerzos deben enfocarse en la configuración de la sociedad humana, que ciertamente es incompleta, que ciertamente nuestro trabajo será incompleto y será imperfecto, que nunca será acabada. Pero dejaremos tarea a nuestros hijos, dejaremos encomienda a nuestros hijos. La erosión de la desobediencia distorsionará todo lo que hacemos aquí, al igual que la santificación de nuestras vidas personales. Solo el Rey mismo, en su aparición personal, en la parusia, desterrará toda desobediencia para poner a los pies del Padre una nueva creación perfecta en justicia e impecable. Pero mientras, nosotros tenemos la obligación de trabajar y de transformar todas esas estructuras sociales. Sin embargo, por imperfecta e incompleta que sea la tarea, debe quedar claro para nosotros que para desarrollarla en este tiempo presente, para declararla en el señorío de Cristo sobre la estructura de la sociedad, para desarrollarla sobre nuestra vida personal como hombres y mujeres individuales, siempre mirando al final de los tiempos. Debemos entonces tener esa visión de futuro, cuando el Rey mismo aparecerá para consumar y perfeccionar todo lo que ahora hacemos en su nombre. En conclusión, de todo lo que hemos dicho, 1. Toda la cultura humana, la tecnología o la política puede y debe de ser transformada por el hombre regenerado, quien, en obediencia a Dios, trabaja ahí, no por la comida que perece, sino por la expansión del reino. Dios sabe, porque así nos creó, que debemos comer, que tenemos hambre. Y Dios sustentará nuestros estómagos. Pero nuestro objetivo será primero que la expansión del reino de Dios. Es triste que la única razón que trabajamos es porque tenemos hambre. Es triste que la única razón que trabajamos es porque queremos ganar dinero para comprarnos ropa, para comprarnos casa. Todas estas cosas son legítimas, pero no es el primer orden. Siempre será nuestra prioridad el reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Dios es fiel, Dios lo promete y Dios lo hará. Segundo, la clave para una acción social cristiana que sea fiel a la revelación bíblica es
la fe y la obediencia. La fe exige visión, es decir, conocimiento y entendimiento y obra, acción, trabajo. Si comparamos con Santiago 1:18, bueno, alguien que nos lo lea, por favor. Dices que tienes fe, a ver, enséñame. Tus obras. Tus obras. Ahí está. ¿Qué? Santiago 1:18, si alguien lo puede ver. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces se equivocó la computadora, no me lo captó. Pero eso, también ya hemos hablado de eso en otro momento, ¿sí? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Sí? Entonces son un binomio, son hermanas, son mellizas, son gemelas inseparables. De manera, ¿sí? Entonces la obediencia implica acción por una convicción apoyada en la fe. Lo repito, la obediencia implica acción. No digas que tienes fe si solo estás aplastado o aplastada, rascándote el ombligo. Porque la verdadera fe exige trabajo. La obediencia implica acción por una convicción apoyada en la fe. De manera que la fe y la obediencia son un binomio inseparable. La obediencia es un resultado de la fe. Y la verdadera fe nos impulsará indefectiblemente hacia la obediencia. No puede haber más. La clave, en tercer lugar, para tener un impacto profundo, invasivo e impregnante, es también, y aquí está nuestro talón de Aquiles, una acción conjunta y unánime como una auténtica comunidad de fe en el reino de Dios. Este es el punto. Y estos son uno de los enemigos de la iglesia. La individualidad, hermanos. Yo veo, pero son los pininos, pero es un buen ejemplo. Y perdonen que tome sus nombres porque no les pedí autorización y no les hablé. Pero cuando yo veo, por ejemplo, a Pablo preguntándole a Beto, ¿acaso no están en la misma área? Eso es comunidad, hermanos. Empezar a trabajar ahí, ¿sí? Eso es comunidad. Entonces vi cuando estaban, pero si bien entrados, no se crean que ahí andando ahí manás mariposeando. No, también ando observando, hermanos, ¿sí? Cuando vi a Israel platicando con Miguel Ángel, ¿de qué hablaban? ¿De los angelitos? ¿De cuántos ángeles caben en un alfiler, en la cabeza de un alfiler? Hablaban de ciencia, ¿sí? O cuando hablaron junto con el hermano Benito, ¿cuándo? Doctor en ciencia, hermanos. Que yo estoy trabajando en eso y necesito estar. Ah, sí, cuando quieras, vente acá, nosotros tenemos este aparato. Eso es comunidad. Y eso es lo que no estamos acostumbrados a trabajar. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen negocios propios. ¿Por qué no se unen para empezar a ver de qué manera van a servir a su prójimo, de qué manera van a servir a su comunidad, de qué manera van a reestructurar esa esfera de la sociedad, el comercio? Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Esa es la visión transformadora. Cuando traemos esa reconciliación de las estructuras sociales. En quinto lugar, debido a que los discípulos, así, 1, 2, 3, sí, perdón, hermano. En cuarto lugar, ya me corrigieron. Debido a que los discípulos forman su cuerpo, la iglesia, su pueblo, en medio de la cual vive su espíritu, su continuidad está garantizada. Es decir, la clave para que la tarea que iniciemos continúe está en el trabajo discipulador de las siguientes generaciones. Un mal ejemplo.
porque es el que se me viene a la mente. La Asociación Evangelística Billy Graham. ¿Se murió? Se acaba de morir el hermano Billy Graham. Está el hijo. Malo, porque no es por generaciones, no es por herencia. Pero vean la continuidad. Díganme, hermanos, seamos sinceros. Si en este momento nos cayera un rayo a todo el Consejo FIDEC y todos desapareciéramos, hermanos, ¿seguiría FIDEC? Ese es el punto, hermanos, que tenemos que asegurar la continuidad. Miren ahora, no estoy minimizando, gracias a Dios que nos dejó el Señor al hermano Javier y al hermano, y hoy ellos dos y un violincito, pero tuvimos música, hermanos. Entonces tiene que haber continuidad. Tenemos que pensar en las siguientes generaciones. Esa es nuestra tarea. Entrenar a las nuevas generaciones. Ahora ya me perdí. Después del cuarto sigue ¿qué? No, este es un ejemplo, hermanos. Quiero citar dos ejemplos. Moisés no entró a la tierra prometida, pero guió al pueblo de la promesa hasta la entrada del Eretz Israel. Y Dios ya se lo había advertido: no vas a entrar. Pues entonces no voy, llévatelos tú. Él ya estaba advertido y sin embargo continuó con su tarea. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene que dejar su Timoteo, tiene que dejar su discípulo. David no construyó el templo de Jerusalén. No quiso que pusieran ahí una plaquita que dijera in memoriam del rey David. Él no. Pero trabajó en la reunión de los materiales para la construcción del templo, que se materializó en los trabajos del rey Salomón. Entonces, no importa quién y cuándo lo va a terminar, pero una cosa es cierta y exigente, que debemos comenzar hoy. Como decía alguien, hoy, ¿sí? No digo nombres, si no luego me pueden regañar. ¿Qué vemos en estos ejemplos? La acción conjunta del binomio fe-obediencia. Sin fe no hay obediencia. Sin obediencia, la fe está muerta. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fídicos y obedientes. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, qué espanto hay en nuestras vidas cuando vemos la inmensidad de la tarea. Bien podemos entender, aunque no justificar, el espanto de aquellos exploradores cuando vieron a los gigantes de Anak. Bien puede ser claro y explicable el espanto para nosotros cuando vemos esos Anaks de las estructuras de la sociedad y al parecer imposibles de franquear. Señor, pero danos la fe, la convicción para obedecerte, y muévenos como moviste a aquel discípulo tuyo.